Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Es noche de viernes, noche, ya lo saben, de manera tradicional, de cartel del Consejo Mundial de la Lucha Libre, ni más ni menos que en la Gran Catedral, la Arena México. Volador Jr. buscará revancha de la derrota sufrida la semana pasada a manos de La Máscara, la noche de este viernes en la pelea estelar del cartel del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. Este mano a mano se deriva de la polémica lucha que ambos gladiadores sostuvieron la semana pasada, donde Volador fue descalificado por un supuesto foul sobre La Máscara. Otro atractivo de este cartel será el duelo final de la Copa Junior de Nuevos Talentos, el cual sostendrán Soberano Junior y Sansón, tras superar una larga y complicada eliminatoria. En otras contiendas, Místico, Carístico y Dragon Lee harán equipo para medirse a Negro Casas, Bárbaro Cavernario y Mephisto, mientras que Diamante Azul, Valiente y Marco Corleone enfrentarán a Hechicero, Reaper y Cráneo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Arranca un nuevo ciclo para el básquetbol mexicano, otra vez de la mano del español Sergio Valdomillos, después de que en el proceso anterior se consiguieron grandes cosas como calificar un mundial y se quedaron cerca también de calificar a unos Juegos Olímpicos. La meta inmediata es buscar un boleto para los Juegos Panamericanos. Después de un ciclo que llevó a la selección mexicana de básquetbol de regreso a un mundial en 2014 tras 40 años de ausencia y que la puso a las puertas de unos Juegos Olímpicos, el proceso vuelve a iniciar. Con el español Sergio Valdeolmillos de nuevo como entrenador, el camino arranca este verano en la AmeriCup, que reúne a 12 equipos y que otorga 7 boletos a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En este certamen, que tendrá 3 sedes, México quedó ubicado en el Grupo A, en Medellín, Colombia, al lado del cuadro local Puerto Rico y Paraguay o Brasil, y solo el primer clasificado avanzará a la etapa final en Argentina. De cara a este torneo, el coach aprovechará para reunir al grupo y prepararse de cara al nuevo formato de eliminatorias para el Mundial con partidos en distintas épocas los próximos 2 años. Con información de Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la FIFA impuso una nueva multa a la Federación Mexicana de Fútbol por gritos homofóbicos por parte de la afición mexicana en el último partido eliminatorio del tricolor en el Estadio Azteca. La Federación Mexicana de Fútbol recibió una nueva multa por el grito homofóbico de los aficionados tricolores durante los partidos de eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. La FIFA castigó a la Federación Mexicana de Fútbol con 10,000 francos suizos, equivalente a 191,896 pesos, la sexta sanción económica para la entidad tricolor, que ya desembolsó 2,300,000 pesos, debido a varios incidentes de carácter discriminatorio y antideportivo por parte de las hinchadas, entre los que se han constatado en alguna ocasión cantos homófobos. Brasil ha sido multado con 35,000 francos suizos, Argentina con 20,000 y México con 10,000, se lee en el comunicado de FIFA. México ha sido sancionado en repetidas ocasiones por los cantos ofensivos que realizan sus fanáticos cuando el portero del equipo visitante realiza un saque de meta. De 2015 a la fecha, la FIFA ha impuesto 6 multas económicas a México por gritos homofóbicos, 1 por retraso de juego en eliminatorias y 1 por advertencia. Vianey Zárate, 21 Noticias. Esta noche arranca la jornada número 16 del Clausura 2017, la penúltima fecha ya de su fase regular de este certamen. Todo empieza en Veracruz, cuando los Tiburones Rojos se enfrentan a los Rayados del Monterrey a las 8:30 de la noche. Un partido importantísimo para la causa jarocha, ya que de ganar darían un paso muy importante para la salvación. En caso de que ganara Jaguares y perdiera Monarcas, sería el cuadro de Michoacán el que descendería este mismo fin de semana. Así que hoy se juega literalmente la vida. Veracruz en la primera división recibiendo a los Rayados en su casa, 8:30 de la noche. Ya para despedirme, Alejandra, toma usted este video. Ahorita me lo tiran, déjalo explico. Se realizó un torneo, una copa por equipos de patinaje sobre hielo en Japón. Ajá. Bueno, pues resulta que se ve que los rusos pensaron cómo quedar bien con la gente para ganar mayor calificación, y salió esta patinadora que es fantástica, que se llama Evgenia Medvedeva,
Dijo, ¿qué hago? Bueno, pues me voy a vestir, voy a hacer mi rutina de Sailor Moon, que lo sabemos, es uno de los principales animes japoneses, claro. ¿no? Tradicional. Sí. Y quedó hermoso. Vamos a ver esa rutina de esta patinadora rusa. Ahí está, es fascinante esta... A mí me encantaría hacer patinaje artístico. Esta rutina y bueno, y más si lo hace esta mujer tan guapa. Así que, como sabrás, ganaron los rusos. Sí, que aquí en México también ese anime fue un hit. Sí, fue Todas en todo las el mundo. niñas se vestían de Sailor Moon. En todo el mundo, es uno de los animes más famosos en todo el mundo, ¿no? Y bueno, los rusos lo aprovecharon muy bien y ganaron, por cierto, No, pues quedaron bien. el torneo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti.